Head of ETFs Iberia en Latinoamérica de Lyxor Asset Management. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nos ha llamado la atención que Lyxor revele la temperatura de 150 fondos. ¿Por qué? Bueno, es claramente un tema más largoplacista, con intenciones largoplacistas que estar mirando los mercados día a día, en el sentido que hablar de cambio climático no es suficiente, hay que intentar hacer algo al respecto, ¿no? Y nos ha parecido que sería un gran paso que si nos convirtiéramos en el primer proveedor de ETFs del mundo en publicar las temperaturas de la mayoría de los índices replicados por nuestros ETFs. Las principales razones ha sido sobre todo creer que llegue el momento que los inversores tengan una mejor manera de evaluar dónde invertir su capital. La comunidad global de inversores a quien nosotros damos servicio, grandes clientes institucionales hasta el minorista, no siempre cuenta con las herramientas necesarias para invertir esos activos, a pesar de que la cantidad de capital disponible para invertir sea cada vez más importante. Y entonces, al publicar estas temperaturas, las temperaturas de estos índices de referencia, yo creo que podemos identificar lo que en realidad importa y ver claramente cómo un determinado vehículo de inversión, un fondo en este caso, ayuda o dificulta la acción climática, que es para ese tema que estamos hablando. ¿Qué le aporta al inversor, Pedro, perdona? Sobre todo, la temperatura es un dato que hace más sencillo para que los inversores comparen el impacto que sus inversiones generan sobre el medio ambiente con los objetivos del Acuerdo de París de 2015. Tenemos que recordar que el Acuerdo de París de 2015 intenta limitar el calentamiento global a no más de 2 grados por encima del nivel preindustrial, idealmente a 1,5 grados. Y por primera vez podemos relacionar directamente las inversiones que nosotros hacemos a través de fondos, en este caso, con esos objetivos. Entonces, es fácil o es más fácil por la primera vez identificar el impacto implícito que esas inversiones pueden tener sobre el calentamiento global, con los datos pronosticados para los próximos 5 años. Y esto es relevante, aporta algo en el sentido de que la temperatura y las emisiones de carbono pueden sugerir que hay un riesgo subyacente que no se refleja en el precio de las acciones de las compañías en bolsa. Y con esto queremos empezar a crear esta conciencia de que realmente es importante llevar también en cuenta el riesgo que no es tan evidente del impacto que una empresa genera sobre el medio ambiente. ¿Qué metodologías utilizáis para esto? Bueno, nosotros hemos analizado varias opciones para medir la forma como una cartera o un fondo está alineado con el Acuerdo de París, y empezamos por buscar un proveedor de datos externo, una empresa que se llama Trucost, que es un líder en datos climáticos ESG y parte de S&P, que es uno de los gestores y proveedores de índices más importantes en el mundo, con el objetivo de garantizar una visión independiente sobre el impacto de la temperatura de nuestros fondos. Esta empresa Trucost analiza cada una de las empresas que hacen parte de los índices de referencia para conocer en profundidad sus emisiones de carbono, pasadas, actuales y previstas. Y estas emisiones son lo que van a definir, obviamente, la temperatura de cada cartera. Trucost usa 2 enfoques distintos porque hay sectores que son más intensivos en emisiones de carbono y hay sectores que son menos intensivos en esas emisiones. Realmente es algo un poco técnico, como todas las metodologías tienen sus ventajas y desventajas, pero creemos que esta es una forma muy sólida de medir el impacto climático disponible
en la actualidad y que nos da esta información que, una vez más, recuerdo, es basada en emisiones de carbono pasadas, actuales y previstas, que es algo muy importante. ¿Qué nos puedes destacar en base a los datos con los que contáis sobre estos 150 fondos? Realmente hay en nuestro estudio, que es algo que está, que no es un estudio que se hace una vez en un periodo de tiempo definido, es algo que está constantemente a ser actualizado porque todos los datos cambian. Nos ha dado 3 datos muy interesantes. Por ejemplo, la gran mayoría de los índices tradicionales, que sea un S&P 500, un MSCI Europe, por ejemplo, son índices que tienen una temperatura muy por encima de 3 grados. Y 3 grados es una temperatura, volviendo a lo que se ha acordado en la cumbre de París, se quiere limitar el calentamiento global a 2 grados y a 1,5 grados de preferencia. Entonces, entre 1,5 grados y 3 grados hay una diferencia sustancial con respecto al impacto que estos índices, que estas inversiones pueden tener sobre el calentamiento global. Eso un dato. El otro dato es que, por ejemplo, los índices llamados ESG son índices que pueden llegar a ser muy calientes en el sentido de que presentan una temperatura muy alta. Aquí el tema está en que un índice ESG no es un índice de cambio climático, es un índice que tiene en cuenta muchos otros factores y poder tener una nota alta en temas como sociales o gobierno de sociedad, o incluso temas ambientales, no significa que sea una cartera que cumpla con los criterios de la cumbre de París. Y esto es bastante importante en el sentido que nosotros pensamos que va a haber una diferencia cada vez más importante entre el ESG 1.0 y el cambio climático, que puede ser también considerado un ESG 2.0. Y finalmente, decirte que, por ejemplo, sectores muy intensivos en carbono, como sean las utilities, servicios públicos que suministran electricidad, gas natural y agua, por ejemplo, tanto en Europa como en Estados Unidos, son sectores que, a pesar de ser intensivos en carbono, cumplen con los criterios de cambio climático. ¿Por qué? Porque cumplen con el presupuesto que se les ha asignado de emisiones de carbono y, por otro lado, son sectores en transformación radical, en el sentido de que son sectores que han desarrollado tecnología para cumplir con la trayectoria descendiente de reducción de emisiones de 7,6% al año hasta 2030. Y eso puede ser un poco contradictorio, pensar que sectores intensivos de carbono están incluidos en este tipo de estrategias, pero aquí lo que se da importancia es ayudar a la economía a transitar de una economía tradicional a una economía más preparada en términos de transición climática. ¿Nos puedes dar recomendaciones de inversión, Pedro? Bueno, ya que estamos en este tema, yo diría que lo más interesante para que los espectadores puedan mirar son índices y ETFs, porque repito, índices que son alternativa a los índices tradicionales. En el caso, por ejemplo, del S&P 500, que es el índice más replicado por ETFs en términos mundiales, nosotros hemos lanzado, por ejemplo, un S&P 500 Paris Aligned, que exactamente cumple con estos criterios, los criterios de la cumbre de París, y constituye una opción bastante válida para reducir el impacto de la temperatura en un componente que es básico de la cartera. Es un instrumento que así pues cumpliría y totalmente compatible con un escenario más ambicioso del Acuerdo de París, del calentamiento de 1,5 grados. De transición climática, nosotros pensamos que los S&P Paris Aligned, por todo lo que he explicado, son realmente aquellos más idóneos para aquellos inversores preocupados con este tema, y deberíamos estar todos, y para los inversores que realmente quieren hacer la diferencia. Muchísimas gracias, Pedro Coelho, Head of TTFs en Iberia, en Latinoamérica, Lixor Asset Management. Buen día, Pedro, buen negocio. Buen día, igualmente, gracias.
Bueno, tenemos un dato importante durante la mañana, el dato